En este tutorial revisaremos cómo estimar la mediana para un conjunto de datos. La mediana es el valor que, una vez ordenados los datos de manera ascendente, divide el conjunto en dos partes iguales, cada una con el mismo número de observaciones. La fórmula de la mediana dependerá de si estamos trabajando con datos sin frecuencia, datos con frecuencia o datos con intervalos de frecuencia. Para este primer caso revisaremos la mediana para datos sin frecuencia. Entonces la fórmula dependerá si el tamaño de n o el tamaño de las observaciones es impar o es par. Si el n es impar, utilizamos esta primera fórmula, y si el tamaño de las observaciones es pares, utilizamos esta segunda fórmula. Para ello tenemos este primer conjunto de datos. Aquí tenemos un n de 5 datos, por lo tanto reemplazamos a n por 5 en la fórmula para datos impares y obtenemos un valor de 3. Este 3 nos va a indicar la posición en la cual debemos buscar la mediana dentro de este conjunto de datos. Entonces va a ser la tercera posición, 1, 2 y 3, que va a ser ese valor de 13, por lo tanto la mediana va a ser igual a 13. Como verán, la mediana divide el conjunto de observaciones en dos partes iguales. Por debajo tenemos dos observaciones y por encima también tenemos dos observaciones. Para el segundo caso, cuando el n es par, tenemos este conjunto de datos, que son 6 datos. Como los datos son pares, nuevamente reemplazamos a n por 6 en esta fórmula, lo cual nos va a dar las posiciones que debemos tomar y dividirlas entre 2. En este caso, al resolver aquí esta fracción, obtenemos aquí que debemos tomar el x3 y el x4, es decir, la posición 3 y la posición 4 de estos datos, que van a ser estas dos, y dividirlas entre 2. Al final obtenemos que la media es este valor de 20, que va a ser un nuevo dato que divida las observaciones en dos partes iguales. Por debajo tenemos estos 3 datos y por encima tenemos también 3 datos. Ahora vamos a estimar la mediana para datos con frecuencia. En este caso, la fórmula dependerá si la frecuencia acumulada es igual a n medios, se utiliza esta fórmula, o si la frecuencia acumulada es mayor que n medios, utilizaremos esta otra fórmula. Para ello tenemos este conjunto de datos con su respectiva frecuencia. Lo primero que debemos hacer es estimar la frecuencia acumulada, que para el primer caso va a ser repetir este valor de esta frecuencia. En el segundo caso va a ser sumar esta frecuencia acumulada con la frecuencia siguiente. Y en el siguiente caso va a ser igual, es sumar esta frecuencia acumulada con la frecuencia siguiente y así hasta completar el total de las observaciones. Lo primero que debemos hacer es estimar cuál es la mediana o la frecuencia mediana, y eso lo hacemos dividiendo 20 entre 2, que es lo que llamamos n medios. Al dividir 20 entre 2 obtenemos este valor de 10 y lo buscamos en la frecuencia acumulada. Aquí lo tenemos ese valor, y a partir de ese valor ya conoceremos cuál es la frecuencia mediana, que va a ser el valor de x sub i al cual pertenece esta frecuencia acumulada, que va a ser ese valor de 3. Por lo tanto, de aquí vamos a sacar los valores de la fórmula. Una vez que ya conocemos la frecuencia mediana, evaluamos n sub i respecto a n medios. Ya sabemos que n medios es igual a 10 y que en la frecuencia acumulada encontramos también un valor de 10. Por lo tanto, se cumple esta condición de que la frecuencia es igual a n medios y se utiliza esta fórmula, donde se suma x sub i más 1 entre 2 para hallar la mediana. En este caso, x sub i va a ser este valor de 3 y x sub i más 1 va a ser el dato siguiente. Reemplazando una fórmula, obtenemos estos datos, 3 más 4 entre 2, y obtenemos el valor de la mediana, que es de 3.5. Para el segundo caso, tenemos este conjunto de datos donde ya hemos estimado la frecuencia acumulada. Nuevamente, lo primero que debemos hacer es dividir el total de n entre 2 para hallar la frecuencia mediana. Al dividirlo, nuevamente encontramos un valor de 10, lo buscamos en esta frecuencia acumulada y encontramos que está contenido dentro de este valor de 13, debido a que el 13 es este número y todos los que contiene anterior a él. Por lo tanto, la frecuencia mediana va a ser el valor de x sub i al cual pertenece esa frecuencia, que en este caso es 3, y de aquí nuevamente vamos a sacar los valores de la fórmula. Evaluamos nuevamente n medios en relación con la frecuencia acumulada. Ya sabemos que n medios es 10 y en la frecuencia acumulada
ese 10 está dentro de este 13, por lo tanto, como 13 es mayor que 10, se cumple esta condición, y la fórmula de la mediana sería esta que está aquí, que va a ser igual a x sub i. Como ya sabemos que la frecuencia mediana es esta, ese va a ser el valor de x sub i, ese valor de 3, por lo tanto la mediana va a ser igual a 3. Finalmente revisaremos cómo estimar la mediana para tablas con intervalos de frecuencia. En este caso la fórmula dependerá si la frecuencia acumulada es igual a n medios, aplicamos esta fórmula, y si la frecuencia acumulada es superior a n medios, aplicamos esta otra fórmula. Para el primer caso, tenemos este conjunto de datos donde ya hemos estimado la frecuencia acumulada. Para saber cuál es el intervalo mediano o la frecuencia mediana, nuevamente dividimos el total de las observaciones entre 2, lo que conocemos como n medios, y obtenemos un valor de 50, el cual vamos a buscar nuevamente en la frecuencia acumulada, y encontramos que hay un valor de 50 allí en esa frecuencia acumulada. Por lo tanto, el intervalo o frecuencia mediana va a ser el que corresponde a esa frecuencia acumulada, que es donde vamos a obtener los datos de la fórmula, y luego evaluamos nuevamente la frecuencia acumulada con respecto a n medios. Ya sabemos que n medios es 50 y que la frecuencia acumulada también tenemos un valor de 50. Por lo tanto, se cumple esta condición de que la frecuencia acumulada es igual a n medios. Por lo tanto, la mediana va a ser igual al límite superior de la clase mediana, que en este caso va a ser este valor de 20. Entonces, la mediana va a ser igual al límite superior de esa clase mediana, que es un valor de 20. Para el segundo caso, tenemos este conjunto de datos donde también ya hemos estimado la frecuencia acumulada y además hemos estimado los intervalos de frecuencia o el ancho de clase, que es la resta entre el límite superior y el límite inferior. Nuevamente, para determinar cuál es la clase mediana o ese intervalo de clase mediano, dividimos el total de las observaciones entre 2, que es lo que conocemos como n medios, 100 entre 2, y obtenemos un valor de 50, que nuevamente buscamos en la frecuencia acumulada y encontramos que está contenido aquí dentro de este valor de 65. Por lo tanto, el intervalo correspondiente a esa frecuencia acumulada va a ser el intervalo de clase mediano, que es donde vamos a obtener los datos de la fórmula. Evaluamos nuevamente la frecuencia acumulada con respecto a n medios. Ya sabemos que n medios es de 50 y que en la frecuencia acumulada ese 50 está dentro de un valor de 65. Como 65 es mayor a 50, se cumple esta condición, por lo tanto aplicamos esta fórmula, que ya la tenemos aquí. Reemplazamos los datos en la fórmula que se obtienen de esta información que ya hemos señalado aquí. Este primer dato va a ser el límite inferior de la clase mediana, que es 110. N medios, ya lo hemos resuelto aquí, ya sabemos que es 100 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior a esta frecuencia mediana, que va a ser de 25, sobre la frecuencia de la clase mediana, que es este valor de 40, multiplicado por el ancho del intervalo, que es este a sub i, que es la diferencia entre este límite superior y este límite inferior. Una vez resolvemos las operaciones, obtenemos que la mediana es igual a 116.25. Bueno, hasta aquí este tutorial. Aquí les dejo la referencia. Hasta otra próxima ocasión.